Vamos a hacer un estudio sobre la adoración celestial, pero el tema de hoy va a ser la primera adoración. Y le voy a pedir al Señor que ilumine mi boca, mi mente y su espíritu en mí para poder compartir de acuerdo con la palabra lo que Él quiere que nosotros aprendamos hoy, porque sé que va a ser de edificación para su vida. Cuando nos acercamos al Señor o a Dios, debemos tener claro para qué Él nos creó y por qué razón nos hizo y cómo podemos agradarle a Él. ¿Cuál es el propósito de Dios eterno? El propósito eterno de Dios con nosotros. Entonces el propósito de Él es habitar en medio de su pueblo. Él lo dijo en Éxodo, lo dijo en 2 de Corintios, lo dijo en Apocalipsis. Y Él expresa que el propósito eterno de Dios es habitar en medio de sus hijos. Eso tiene que quedar claro para poder comprender qué es el propósito de Dios. Ahora, la gran pregunta es, hermano, ¿para qué Dios quiere vivir en medio de sus hijos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Dios lo creó todo y lo creó para habitar en medio de sus hijos. Pero ¿para qué razón quiere habitar en medio de sus hijos? ¿Cuál entonces es el gran deseo de Dios? ¿Alguno que nos pueda decir alguna frase especial? ¿Cuál cree usted que es el deseo de Dios al habitar en medio de sus hijos? Relación, vida eterna, enseñarle, reflejar su imagen, conocerlo bien, entenderlo. Mire, todo eso es perfecto. Pero saben, cuando usted estaba en embarazo, por ejemplo, mujer, usted tenía unos antojitos, ¿cierto? Y usted le daba unos antojitos y dice usted, ay, es que me quiero comer un manguito a las 2 de la mañana. Y lo levantaban de la cama uno para buscarle un manguito porque usted se quería comer un manguito. Ese es un gran deseo, ¿cierto? ¿Tiene usted otros deseos? ¿Ha tenido usted deseos? ¿Tiene deseos en ese momento? ¿Hay anhelos en su corazón? ¿Deseo en su corazón? Yo creo que tiene muchos, ¿verdad? Ay, qué deseo de poder ir a viajar, pasear, qué deseo de ir no sé, a un zoológico, a mirar a mi marido, no sé. Pero cada uno de nosotros tiene un deseo grande. Les tengo una noticia. Dios tiene alma. Y como tiene alma, tiene mente, voluntad y emociones. Y Él también tiene sus deseitos. Y Él tiene un deseo maravilloso, grande y espectacular por la cual creó al ser humano. Él quiere habitar en medio de ellos, pero tiene un deseo por el cual quiere habitar en medio de ellos. Entonces definamos primero que todo, ¿qué es un deseo? ¿Qué es un deseo? Un anhelo, ¿cierto? Dice anhelo, apetencia, aspiración. El deseo, por lo tanto, él es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. ¿Cómo le parece? Y Dios tiene un gusto especial, tiene un apetito por algo especial, está en su personalidad, en su naturaleza. El deseo principal de Dios, por la que quiere vivir en medio de sus hijos, es que lo adoren. Es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Dios lo creó todo, creó al ser humano con el deseo de que lo adore solo a Él. ¿Qué
es adorar? ¿Qué piensan que es adorar? ¿Cierto? Reconocer. Entonces, adorar es alabar, dar honor, reverenciar, homenajear, reconocer, exaltar al único creador y ser divino que nos creó. Eso es adorar. Entonces tenemos que tener claro por qué razones que Dios lo atrajo a la luz. Pero para entender la importancia de lo que es la adoración, Dios me llevó a las Sagradas Escrituras a entender el principio de la adoración celestial. Por eso la primera adoración la tenemos que conocer hoy. En Isaías 14, versículo 11, este es un pasaje que usted y yo hemos utilizado y leído mucho en el discipulado, ¿recuerdan? Vamos a leer el versículo 11 al 14. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Arpas es cuerdas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Miramos que decía este querubín: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Aquí vemos, hermano, un ser del que está hablando esta palabra. ¿Ustedes saben a quién se refiere? ¿Verdad? Antes de ser Satanás era ¿qué? Lucero. Y Lucero era un querubín que Dios creó con unas funciones especiales. Dice que este ser, Lucero, llamado hijo de la mañana, era, dice la palabra de Dios inclusive en el Nuevo Testamento, ya siendo Satanás, dice: y Satanás anda como ángel de luz. ¿Qué más dice? Se presenta como ángel de luz, mirando a quién devorar. Este mismo Lucero, que luego se convirtió en Satanás, ustedes ya saben la historia. Este hombre, o mejor, este ser, tuvo un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Si usted mira el versículo 13, dice: tú que decías en tu pensamiento, o sea, en tu corazón, subiré al cielo. ¿Qué más? Levantaré mi trono, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas subiré y seré. ¿Cuál era el anhelo de este querubín? Ser igual a Dios. Pero ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención? Que le hizo perder su enfoque y dejar de cumplir la función al cual fue creado. ¿Por qué quería ser igual a Dios? ¿Ah? Entonces tendríamos que mirar qué fue lo que pasó con ese ser, porque le voy a decir algo: Adán y Eva no cometieron el pecado original. El pecado original lo cometió ¿quién? Lucero, porque fue el primer ser que pecó, no Adán y Eva. Él se rebeló y pecó. Luego
hizo que Adán y Eva dudaran del mandamiento de Dios y por lo tanto ellos también pecaron. Pero parece ser que nosotros cuando nacemos como de Dios. Y si nacemos separados, estamos expuestos al pecado. ¿Cuál será el pecado que cometió este ser Lucero? Porque él tenía un deseo. ¿Cuál fue el deseo que ahora él quería? Ser adorado. Él vio algo en el cielo por el cual ahora él quería que él también fuera adorado. Voy a ponerle un ejemplo con nosotros. Cuando usted, por ejemplo, ve una foto de la familia y se la muestran, ¿usted a quién es el primero que busca en la foto? A uno mismo. ¿Sí o no? Normalmente la mayoría de las personas lo primero que buscan es a uno mismo, para verse ¿qué? Uno mismo, a ver cómo quedé. Porque de alguna manera queremos vernos bien o que nos vean ¿qué? Bien. Y este ser también le pasó lo mismo. Dejó de mirar a Dios para mirar a quién, a él mismo. Ahí vamos entrando en materia. Qué diferencia con Jesús, ¿verdad? ¿De quién se la pasaba hablando Jesús? ¿A quién le decía a la gente que tenía que mirar? Jesús nunca buscaba que pusieran sus ojos en él, sino que los pusieran en su Padre Celestial. Y parece que esto, hermanos, es porque nacemos con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, lo primero que busca es que te mires a ti mismo. El yo por delante. Que usted siempre sea el primero. Usted no quiere ser segundo. Que usted sea el que sea el renombrado, el llamado, el exaltado. Y apenas entramos en materia, hermanos. Así que el deseo de Satanás desde el principio, cuando pecó, ¿cuál fue? El querer ser ¿qué? Adorado, porque se miró ¿qué? A sí mismo y dijo, wow, yo soy lo máximo. Vamos a ver si esto es verdad. Mire el versículo 11. Mire el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, producto del orgullo, ¿no? Y el sonido de tus arpas. Esto es muy interesante porque la palabra el sonido de tus arpas en hebreo significa instrumentos de cuerda. Pongan mucha atención. Instrumentos de cuerda. Porque un arpa ¿qué es? Un instrumento de cuerda, ¿verdad? Téngalo en remojo. Ezequiel 28, versículo 12. Creo que usted también lo ha escuchado, ¿verdad? Y es exactamente del mismo ser que está hablando en ese pasaje. Está hablando de Satanás. Es la historia de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de ¿qué? De sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste,
de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y allí habla de todos los tipos de piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionís, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Ahora mire lo que dice enseguida. ¿Cómo comienza? Los primores de tus ¿qué? Tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Yo sé que usted ha leído mucho este versículos, pero vamos a encontrar algo, es bonito allí que Dios me reveló esto. Mira lo que dice: los primores de tus tamboriles y flautas. ¿Cómo dice la otra versión allí? En esa parte, en el versículo 13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Deténgase ahí. Porque Dios crea a este ser, a este querubín, pero lo crea hermoso, lleno de sabiduría y lleno de hermosura. 3, perfecto, hermoso y sabio. Pero si usted observa la palabra los primores de tus tamboriles y flautas, los primores de tus tamboriles, ¿qué es un tamboril? A ver, es un instrumento de música. Lo hizo, escuche eso, Dios lo hizo con un instrumento de percusión. Porque un tambor es un instrumento de percusión. Pero ese hombre, ese ser, tenía un instrumento de percusión. Pero también tenía un instrumento de cuerda, ¿recuerda? Y también de flauta. Y el instrumento de flauta son instrumentos de ¿qué? De viento. O sea que hay 3 tipos de instrumentos musicales: el de vientos, el de cuerdas y el de percusión. Eso es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Y estos instrumentos musicales, y uno que está escrito en la Biblia, cítaras. ¿Se lo han escuchado? Cítaras, arpas. Ese es de percusión. Ahora denme un instrumento de percusión, aparte del tambor. Bombo, congas. ¿Cuál? No, ese es de qué? De viento. Ese es de viento. O sea que la flauta es de viento. Ok, ya quedó claro eso. Saxofón, ¿cierto? Trompetas. Esto es muy interesante. Ahora, dice la palabra que Lucifer fue creado con instrumentos de viento dentro de él. Mire eso tan interesante. Dentro de él, Dios le dio instrumentos, los 3 elementos, los 3 tipos de instrumentos, los creó con él. Por eso era el director musical del cielo. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo se los metió? ¿O dónde los tenía? Le voy a decir. Los ángeles que hacen en el cielo, o sea que se adoran, ¿qué les sale por la boca? Palabras, ¿cierto? Y para que salgan las palabras tiene que tener ¿qué? Cuerdas vocales. Y para poder las cuerdas vocales vibrar necesita otra cosa, ¿qué es? Viento. Y aparte de eso, ¿cuál es el instrumento de percusión de los ángeles
y aún de los seres humanos. ¿Sabía usted que ese es su instrumento de percusión para adorar a Dios? ¿Sabía usted que las cuerdas vocales solamente fueron colocadas al ser humano y no a los animales para con las cuerdas adorar a Dios? ¿Sabía usted que Dios colocó aire, viento dentro de sus pulmones para que cuando salga el sonido salga y usted adore a Dios? Qué bonito, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor si usted está siendo tocado por el Señor. Así que en Isaías 14:11 dice que las arpas son cuerdas, que las cuerdas están dentro de las cuerdas vocales. Y solo los ángeles tienen cuerdas vocales y los seres humanos también. Así que la función del lucero hasta ese momento era ser el director de la adoración celestial. ¿Y esa adoración era para quién? Pero él, ¿qué era? Él, ¿cuál era su función? Porque él era el director de la orquesta del cielo. Entonces, ¿quién dirigía la orquesta? Ok, entonces, ¿por quién tenía que pasar? Porque él es el director, por él tiene que pasar todos los sonidos, todos los aplausos, todas las palabras. ¿Para quién? Ok. Vaya al versículo 14. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Ahora puedes subrayar el 16 y va a escribir la definición del 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? Y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Usted puede seguir leyendo, pero voy a parar en el 16 para decirle qué son contrataciones. Las contrataciones que hacía este ser significan lo siguiente. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en un almacén de zapatos y soy asesor allá, trabajo como empleado. Y yo atiendo muy bien al cliente que llega, que necesita unos zapatos. Y yo estoy pendiente del cliente, número de zapatos, todo lo que necesita, y le traigo los zapatos, todo perfecto. Y él me pregunta, ¿cuánto valen los zapatos? 100,000 pesos. Ok. Él me paga los 100,000 pesos. Eso es lo que es contrataciones allí en esa palabra. Entonces yo voy allá al cajero para pagar, pero yo pago 50,000 pesos. Y me quedo con 50,000. Eso es contrataciones. Los zapatos son ¿de quién? Del dueño. El almacén es ¿de quién? Del dueño. Pero ella era una persona que necesitaba algo de ese almacén, y lo que hice yo fue ¿qué? Quedarme con algo que no era ¿qué? Mío. ¿Cierto? Entonces, contrataciones allí significa tomar parte de algo que no me pertenece. Robar. Entonces, ¿qué era lo que Lucero estaba haciendo?
¿Qué robaba? Robando la adoración que le pertenecía solo a Dios. Eso fue lo que él sustraía. Entonces él quería que lo adoraran ¿a quién? A él, que lo buscaran a él. Así que el deseo de Satanás fue que le adoraran y ser como el Altísimo. Lo interesante es que él dijo: subiré, me levantaré, pero no para ser santo como Dios, sino para ser como el Altísimo, o sea, para tener la misma altura, para tener la misma posición de él, porque lo que él quería era que lo adoraran. ¿Cómo será la adoración celestial? ¿Se imagina? ¿Cómo serán esos cánticos, esas alabanzas, esa percusión, cuerdas y palabras que salen de los ángeles? Que él vio eso y se le pusieron los pelos de gallina. Y dijo: wow. Y estaban todos direccionados a él, porque él era el ¿qué? El director de la alabanza. Un día, dirigiendo la adoración celestial, Satanás, o Lucero en ese momento, decide que quiere un poquito de esa adoración. Así que Satanás trató de robarse algo, la adoración a Dios, algo que no le pertenecía a él. Y el deseo de Satanás es que lo adoren a él. Su deseo, hermano, lo llevó a hacer no la voluntad de Dios. Hablábamos con los ancianos y veíamos que sería importante que los hombres tuviéramos ahora un tiempo apartados y podríamos hablarle de situaciones sexuales, podríamos estar hablando de situaciones de finanzas, del trato con los hijos, de la manera de trabajar, pero encontramos entre nosotros de que el problema número uno del ser humano no es ninguno de esos, es que nosotros no tenemos una relación íntima con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos ni siquiera qué es adorarlo. Porque lo hemos visto en otros, pero no en nosotros. Veamos si Satanás cambió su estrategia. ¿Qué pasó con él? ¿Lo mandaron para dónde? Para la tierra. Fue expulsado a causa de haber querido sustraer de la adoración que solo le corresponde a Dios. Vaya a Mateo capítulo 4, en el versículo 8 y 9. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Aquí es Jesús llevado al desierto, ¿recuerdan? Lleno del Espíritu Santo. Y fue tentado por Satanás. Le hizo 3 tentaciones. Miremos la tercera, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto, ¿qué? ¿Qué le estaba ofreciendo? Los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado, ¿qué? ¿Cuál ha sido y sigue siendo el deseo de Satanás? Tener sus seguidores, tener sus adoradores personales. ¿Ah? ¿Y qué les ofrece? ¿Qué le ofrece a los seguidores de la tierra?
El mundo. El mundo. ¿Qué le ofrece al músico espectacular que está cantando en el mundo? Fama, poder, y le cubro todas sus necesidades. ¿Con tal de qué? De que me adores. Pero a veces nos vamos al extremo. Entonces montemos un culto satánico porque lo que Satanás quiere es que lo adoremos. No, hermanos. Eso no funciona así. Él es astuto, engaña, blasfema y es enemigo de Dios. Pero su deseo no ha cambiado. Quiere ser adorado. Pero Dios le dio sabiduría. ¿Recuerdan? Hermosura. Y era perfecto. Y esa sabiduría, aunque ya no es celestial, es diabólica, es del mundo, pero sigue ahí. Así que él astutamente busca la manera en que el hombre y la mujer lo puedan seguir adorando, porque de esa manera él mantiene alejado al mundo de Dios. El deseo pues de Satanás desde que pecó es ser adorado, pero la palabra postrarse es diferente a adorar. Y allí dice en el versículo 9: esto te daré si postrado me adorares. La palabra postrado o postrarse es expresarse. Eso es lo que significa en hebreo. Expresarse. O sea, si tú confiesas, si tú hablas, si tú declaras, eso es postrarse. ¿Por qué les digo esto? Un ejemplo. Un hombre en la iglesia tenía una personalidad muy especial. Ese hombre no levantaba las manos cuando alababan y adoraban al Señor. No levantaba las manos, menos los brazos. Él no hablaba ni cantaba, pero tampoco se atrevía a danzar, mucho menos. Se acercó a alguien a preguntarle: Señor, ¿y usted por qué no canta? ¿Por qué no alaba al Señor? ¿Por qué no aplaude al Señor? Hermano, con mucho respeto se lo digo, esa es mi personalidad. Yo no soy de los que están levantando manos por allá y eso. No, eso no va conmigo. Pero Dios sabe que yo lo adoro. Entonces, otro día salió ese mismo hombre y se encontró con el mismo líder de la iglesia en un partido de fútbol de la selección Colombia, y era una final en el estadio, y de pronto Colombia llegó y se la colocaron a James, y James se la colocó a otro jugador por ahí y gol. Imagínense lo que hizo este hombre. ¿Qué le pasó a la personalidad de él? ¿Dónde le quedó la personalidad que decía? Ahí levantó las manos, gritó palabras, brincó de alegría, se abrazó con el otro, dijo ¡gol! Y hasta afónico quedó. ¿Qué pasó entonces con la personalidad de este hombre? Por eso, hermanos, adorar es, como le decía Satanás a Jesús, si postrado, si te expresas. O sea que la adoración se tiene que ¿qué? Expresar. Si usted dice que adora a Dios pero no lo expresa, tú no adoras
a Dios. Por eso era importante ver este tema, porque es la primera adoración. ¿Satanás siguió hablando con Dios? Claro, porque Job siguió hablando con él. Hasta hablaba con Jesús. Pero ¿qué es lo que no hace Satanás? Adorarlo. Él no lo adora. Él no lo adora. Si podemos emocionarnos al ver hacer un gol de la selección Colombia por una portería en un partido de fútbol cualquiera que no vale nada, ¿cuánto más debemos emocionarnos nosotros cuando creemos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que ahora tenemos salvación y vida eterna? No, usted no ha adorado. Usted no ha entendido. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a emocionar cuando hemos sido salvados de la condenación del pecado? ¿Cuántos son salvos del pecado? Y hemos sido bendecidos y ingresados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Entonces, ¿qué tenemos que sentir? Percusión, instrumento de cuerda, adoración. ¿Se da cuenta? ¿Entiende el lenguaje de Dios? Es tan sencillo. Pero a veces nosotros nos olvidamos de que no adoramos ni aplaudimos para los hombres. Es para nuestro Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para Él. Que digan del mundo lo que quieran, que me digan loco. Pero mi casa y yo adoramos al Señor, exaltamos su nombre y le damos gracias en todo tiempo. Así que lo mejor que los varones pueden hacer reunidos en la iglesia, y las mujeres, por supuesto, ¿a qué venimos a la iglesia? Adorar a Dios. Alabarlo, porque usted está reunido con gente que adora como usted. Entonces, ¿qué va a tener? Libertad, gozo. Tal vez usted también le da pena afuera. Sí, está bien. Pero sabe, no puede ser igual en la iglesia que allá afuera. Porque cuando la iglesia se reúne y se congrega es para adorar y exaltar al Señor. Cuando los hijos, escuchen eso, si usted como hombre no levanta sus manos, no canta cánticos e himnos, no aplaude y adora a Dios, sabe, sus hijos van a ver que eso es cosa solo de mujeres. Y ellos van a crecer con eso. Y van a creer que eso es para las mujeres. Los hombres no tienen que hacerlo. Y seamos sinceros, ¿cuáles son los que menos adoran al Señor de esa manera en la iglesia? ¿Y ustedes cómo saben? Punto. Lo sabemos. Y es verdad. Pero esos hijos van a creer eso, y eso es lo que actualmente ellos piensan. Eso solamente es para las mujeres, no es para los hombres. Así que vamos con la segunda parte. Pero cuando los varones se levantan, cuando un varón canta, adora, exalta, da gracias, aplaude, entonces está expresando ¿qué? ¿Qué expresa? Que adora a quién? A Dios. Y cuando usted hace eso, cuando usted expresa eso, está diciendo: te amo.
Porque si el amor no se expresa, no es amor. Si usted dice que ama a su cónyuge, pero no se lo expresa, usted no está demostrando que la ama. ¿O estoy equivocado? ¿Usted qué hizo cuando estaba enamorado? ¿Qué hacía con esa mujer? Le decía con chocolatinas, con juguetes, con muñecos, con peluche, con restaurantes, con una paleta, le daba la mitad de la paleta, ahora ya ni las babas se las come. Porque estaba ¿qué? Enamorado. Por eso usted tiene que demostrar que ama al Señor y tiene que expresarlo. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Yo lo que le estoy diciendo es que tiene que adorarlo. Él sabe sus errores, pero sabe, usted puede levantarse y dice: Señor, a pesar de todos mis errores, a pesar de mis defectos, a pesar de mis fallas, yo te amo. Y eso, hermanos, se tiene que expresar. Cuando un hombre es enamorado, expresa su amor por su mujer. Ni siquiera lo piensa, actúa. ¿Saben quién? El que no quiere que los hombres, ¿sabe usted quién es el que no quiere que los hombres adoren a Dios? Dígalo con nombre propio. ¿Cómo? Dígale al marido que tiene al lado: ¿sabes que hay alguien que no quieres que adore a Dios? Se llama Satanás. Dígaselo, dígaselo. A veces hay que recordárselo. Satanás, ese ha sido su deseo. Él quiere la adoración para él. Así que la función ahora de Satanás, ¿cuál es? ¿Cuál es la función ahora de Satanás? Hacer que la gente ¿qué? Y que los hijos de Dios ¿qué? No adoren a Dios. Él no cambia, él sigue siendo el mismo, la estrategia es la misma. Le pone trabajo, le pone problemas, le pone dificultades, le pone opresión con tal de que usted no adora a Dios. Y usted después dice: ay, no tengo tiempo. Y es tan conchudo, sabe que como usted anda por ahí en pecadillos oscuros, que usted lucha contra ellos, no es que usted peque, sino que usted está luchando contra ellos, se los hace que se los restregue en la cara para que usted se sienta que usted no es digno delante de Dios. Y entonces le cree más al pecado que a Dios. Esa es la manera en que Satanás actúa. El deseo de Satanás no ha cambiado. Vamos a mirar un ejemplo más. Apocalipsis 19:1. Es que me adelanté. Es que estoy emocionado. Versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Mira el versículo 4. Y los 24 ancianos, como decía nuestra hermana ahora, y los 4 seres vivientes, son los querubines, se postraron en tierra. ¿Y qué hicieron? ¿Qué están haciendo las almas en el cielo? Que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Vea el versículo 7. Y decían en voz unida: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué está haciendo la iglesia allí? Pero mire el versículo, mire lo interesante. Mire el versículo cuando dice que ellos se postraron. Mire el versículo 4.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿qué? Se postraron. ¿Qué es postrarse? No, no es arrodillarse, es que expresarse. No era con la mente, era con la boca, era con las cuerdas, era con las manos, era con el viento. Estaban expresando la adoración a Dios. Demostraban su amor por Dios y el Cordero. Y lo que sucedió a causa de la adoración, ¿qué fue? ¿Qué pasó a causa de esta adoración celestial? Vaya al versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Esto es en el futuro, ¿verdad? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, o sea, se levantó el Cordero a causa de la adoración, y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. La adoración hace que el Señor se levante de su silla y pelee por ti todas tus batallas. Denle un aplauso al Señor. Por eso es importante la adoración. Usted no sabe espiritualmente cuando levanta sus manos aquí, cuando adora, cuando aplaude, cuando canta, lo que Dios está haciendo por ti allá afuera. Esa es lo que hace que el Señor se mueva. Es lo que hace que el Señor camine por ti, que sea escudo, galardón delante de ti, escudo de protección. Por eso le decía a Abraham: no temas, porque Abraham adoraba. ¿Recuerdan? Él adoraba. ¿Qué hicieron Caín y Abel cuando fueron a presentarse delante de Dios con el Cordero? Abel adoraba, expresaba su amor por Dios y se ponía de acuerdo con Dios. Así que el Rey de Reyes y Señor de Señores pelea por ti, porque Él fue el que venció, el que vence y el que vencerá por nosotros. No temas, no te preocupes, no te angusties. El Rey de Reyes sabe lo que tiene que hacer, pero necesita un motor, necesita un combustible. Hay algo que Él quiere aparte de vivir al lado tuyo. ¿Para qué quiere vivir a tu lado? Para que tú, ¿qué? Le adoremos. Por eso era importante esa introducción sobre ese tema de la adoración celestial. Por último, Lucero, que luego fue Satanás, cuando fue creado, sus vestidos tenían algo especial: piedras preciosas. ¿Se acuerdan que las vimos? Piedras preciosas. Las piedras preciosas sirven para reflejar la luz. ¿Sabía eso? Las piedras preciosas sirven para reflejar la luz. Lucero estaba vestido de piedras preciosas. Todo estaba vestido de ello para alumbrar la luz de Dios en todo el cielo. Su resplandor era impresionante. Además, era el director de esa orquesta celestial para Dios adorarle. Cuando vengamos en las nubes, después del arrebatamiento a la tierra,
Juan vio descender algo. ¿Qué fue lo que vio descender Juan allá en Apocalipsis, después de las bodas del Cordero? Vaya a Apocalipsis 21, versículo 11. Voy a leerlo desde el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es esa ciudad santa de Jerusalén? Es la iglesia. Diga, yo estoy ahí. ¿Quiénes están ahí? Usted está ahí. Ok. Versículo 11. Teniendo que la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Wow, ¿con qué compara Dios la iglesia? ¿Qué está viendo Juan? Como una piedra preciosísima de jaspe. Así que el fulgor de esa piedra preciosísima refleja la gloria de Dios. Y esa piedra preciosísima es ¿quién? La iglesia. Somos nosotros. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que reflejar allá afuera, hermano? Porque usted es piedra viva, sacerdocio santo, linaje escogido, que Dios pagó por medio de su Hijo. Entonces, resumamos. Lucifer fue creado con piedras preciosas, ¿correcto? Pero la iglesia, usted y yo, fuimos formados como piedras vivas, preciosísimas. Porque ahí mismo, en Apocalipsis, usted encontrará de que la nueva Jerusalén estaba totalmente adornada con 12 piedras en el versículo 21-20. El 21-19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 piedras. ¿Casualidad? ¿O es que hay algo que no hemos entendido como iglesia? Lucifer fue creado también con instrumentos en su cuerpo para adorar. ¿Sabe? Usted y yo fuimos creados con instrumentos en nuestro cuerpo para adorar a Dios. Y por último, te quiero preguntar, a causa de ello, ahora, ¿a quién tú adoras? No te hizo diferente. Es más, nos hizo de la misma manera que fue hecho el querubín. Nos dio cuerdas bucales, cuerdas para poder adorar a Dios, expresarse. Nos dio viento, nos dio aire para nosotros adorarle y expresar nuestro amor, y que puedan salir las palabras y las cuerdas bucales vibren. Y nos hizo también como los ángeles, como piedras vivas, brillantes, resplandecientes, para adorar a Dios. ¿Somos importantes para Dios? Dios tiene un deseo: que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque Él tales adoradores que busca, y Él recompensará a los que le adoren.
Termino diciéndole lo siguiente. Lucero, como director general de la adoración celestial, al frente de los arcángeles, de los ángeles, de los serafines, luego de querer robar, usurpar la adoración a Dios, fue lanzado a la tierra, expulsado por querer robar aquella adoración. Tal vez después de ser expulsado, pienso yo, fue lanzado a la tierra y tal vez no se quedó callado. Tal vez estaba enojado y ofendido con Dios por haber sido expulsado. Porque Él tiene mente, voluntad y emociones. Y tal vez renegaba con Dios por lo que habían hecho con Él. Y tal vez ahora le decía el querubín: ahora ¿quién te adorará? Ahora ¿quién dirigirá la dirección de la orquesta del cielo? Ahora ¿quién hará eso? Ahora te has quedado sin adoración porque yo era el mejor. Era perfecta. Y tal vez Dios, sabiéndolo de antemano y sabiendo lo que iba a ocurrir con él y sabiendo, siendo omnisciente, lo que iba a pasar con él, un día antes de que sucediese todo eso, tal vez le recordó a Satanás y le dijo: yo cogí polvo de la tierra, de lo que no tenía vida, y ahora este será mi nuevo director de alabanza. Este que levantaré será mi nuevo líder, y este me adorará y hará lo que tú dejaste a causa de tu maldad. Tú y yo fuimos como ese hombre Adán, levantado del polvo para que adoremos y exaltemos al Señor. Él nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen de Dios hizo Dios a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué quería Satanás venir a atacar a Adán y a Eva? ¿Cuál fue la verdadera motivación? ¿Qué era lo que él buscaba? Que no adoraran a Dios. Ese será mi deseo, que el ser humano no adore a Dios. Y los enredó y los hizo dudar y cometieron incredulidad delante de Dios y quedaron como separados. Entonces tal vez Satanás dijo: aleluya, lo logré. Hice que el ser humano no pueda adorar a Dios, porque Dios creó al ser humano para habitar en medio de él, para que lo adoraran. Ahora yo he logrado que no lo adore. Pero Satanás no sabía que el Señor, el omnisciente, el que había creado todo, había preparado de antemano no un plan, una estrategia. ¿Y a quién envió? ¿A quién envió? Pero lo envió y el ángel le dijo a María cómo se iba a llamar. ¿Cómo se llamaría? Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el Dios de la gloria, el Dios de toda adoración y de exaltación, se hizo ¿qué? Hombre, hecho de ¿qué? Del polvo de la tierra. Porque fue hecho también del polvo.
fue concebido en el vientre de María. Dios mismo descendió y Él mismo demostró con Jesús que qué hablaba Jesús, de qué se expresaba Jesús, qué decía que hacía. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de Dios, que os améis unos a otros, que se expresen el amor unos a otros, así como dicen que expresan su amor a Dios. Si tú dices que amas a Dios, pero no lo expresas, tal vez no lo amas, eres un seguidor. Pero si tú dices que amas a Dios y te expresas, lo expresarás con tu cónyuge 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 veces. Y a tus hijos, porque el amor de Dios está en nosotros. Dios pues se hizo polvo y hizo con lo más insignificante de la tierra instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, para que el ser humano fuera el instrumento para adorar a su Creador. Tú eres ese instrumento que Dios ha creado para que haga parte de la corte celestial y de la próxima alabanza, del próximo coro celestial, porque Dios está esperando que sus hijos vayan a Él y todos cantemos en el cielo: aleluya, amén, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ¿quién como el Cordero? ¿Quién podrá como Él? ¿Quién lo hará? Porque aún en el milenio, antes del milenio, en la gran tribulación, si usted lee Apocalipsis, encontrará que el anticristo es herido. ¿Y quién viene y le da vida? ¿Quién le da fuerza? Satanás, la bestia. Y entonces el mundo, dice la palabra, y adorarán a la bestia. En el antiguo, en el milenio, antes de empezar el milenio, buscará Satanás lo mismo, porque su futuro, su deseo es que el mundo le adore. La pregunta, hermano, es preguntarle a usted: ¿a quién está adorando? ¿A quién está adorando? Pregúntele a su vecino: ¿usted a quién está adorando, hermanos? ¿A quién está adorando? Este es un preámbulo de lo que viene, pero era importante saber lo que había pasado y el deseo. Por eso nuestro deseo, ¿cuál debe ser, hermanos? Adorar a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a adorar a Dios hoy?